vamos a estudiar una nueva estructura para expresar acciones en el futuro, ¿de acuerdo? La estructura es cuando más subjuntivo, ¿bien? Seguramente usas la palabra cuando, ¿verdad? Es un nexo para introducir oraciones que pueden estar en pasado, en presente o en futuro, ¿bien? Recordemos un poco. Oraciones en pasado con cuando. Por ejemplo, decimos, cuando fui a Cuba tenía 12 años, ¿bien? Una acción muy específica en el pasado, ¿verdad? O podemos decir, cuando era niño era muy valiente, por ejemplo. Una acción con una duración más larga en el pasado. Por eso usamos copretérito, ¿verdad? Bueno, estas acciones están en el pasado, pero con cuando también podemos expresar acciones en el presente, ¿bien? Por ejemplo, cuando me baño, canto. ¿Qué significa? Que todas las veces que me baño, canto. Siempre que me baño, canto. ¿Bien? Es decir, con presente expresamos acciones habituales, acciones recurrentes que se repiten. ¿Bien? Otra acción de este tipo. Cuando me enfermo, no me gusta ir al médico. ¿Qué significa? Siempre que me enfermo, no me gusta ir al médico. Bien. Entonces, estos son ejemplos de cuando más presente. ¿Ok? Estos 4 ejemplos tienen indicativo. Ahora, vamos a usar cuando para expresar acciones en el futuro. Y aquí es muy importante prestar mucha atención porque siempre vamos a usar subjuntivo, ¿ok? Siempre usamos subjuntivo en estas construcciones. Cuando más subjuntivo con acciones que expresan futuro. Y son construcciones que usamos con mucha frecuencia. Así que vamos a revisarlas. Por ejemplo, la primera. Cuando llegue a casa, te llamo. ¿Okay? Cuando llegue a casa te llamo. ¿Qué significa? Cuando, aquí está el verbo en subjuntivo, llegue, ¿ok? Yo, cuando llegue a casa, significa más al rato, en la noche, voy a llegar a la casa y te voy a llamar, ¿bien? Pero si usamos cuando, obligatoriamente debemos usar subjuntivo aquí, ¿bien? Cuando llegue a casa, te llamo. Cuando llegues, tú, cuando llegues, aquí está el subjuntivo, a casa, llámame, ¿ok? Con un imperativo, una petición, una orden, llámame. Cuando llegues a casa, llámame. Esta acción también está en el futuro. ¿Por qué? Bueno, vas a llegar a casa más tarde, en la noche posiblemente, ¿bien? Eso es futuro, un futuro cercano, pero es futuro, ¿bien? Cuando termine la clase, voy a ir al banco. ¿Cuándo va a terminar la clase? En un futuro cercano, dentro de 1 hora, dentro de 2 horas, más o menos. Entonces voy a ir al banco, ¿ok? Futuro también. Las dos acciones están en el futuro, ¿bien? Siguiente. Cuando vaya a Italia, no olvidaré tus consejos. Aquí tenemos subjuntivo y aquí está el subjuntivo. Cuando vaya a Italia, no olvidaré tus consejos. Esta acción está en el futuro. No voy a ir ahora a Italia, ¿verdad? Voy a ir, no sé exactamente cuándo, depende del contexto, pero va a ser en el futuro. Y en ese momento voy a recordar tus consejos, ¿bien? Cuando vayas a Mazatlán, aquí está, subjuntivo, cuando vayas a Mazatlán,
come mariscos. Es mi consejo, es mi sugerencia. Cuando vayas a Mazatlán, come mariscos. Las dos situaciones están en el futuro, ¿sí? Como puedes ver, es muy fácil la estructura porque siempre que quiero expresar una circunstancia, una acción en el futuro, debo usar cuando con subjuntivo, ¿bien? Entonces, eso significa que es incorrecto decir cuando llegaré a casa te llamo. ¿Es correcto? Es incorrecto, exactamente. Entonces no podemos decir cuando llegaré a casa. En español decimos siempre cuando más subjuntivo, cuando llegue. ¿Cuando llegarás a casa? No, tampoco. ¿Cuando terminará la clase? Tampoco. ¿Cuando iré a Italia? No. ¿Ok? Otro ejemplo. ¿Cuando iré a Italia? ¿Se puede? No. Incorrecto. ¿Ok? Cuando vayas a Mazatlán. ¿Cuando irás a Mazatlán? Tampoco. Irás. Tampoco es válido, ¿de acuerdo? Para esos casos tenemos siempre aquí subjuntivo. Cuando vayas a Mazatlán, cuando vaya a Italia, cuando termine la clase, etcétera, son acciones en el futuro, ¿bien? Está fácil, ¿verdad? Pero hay que prestar mucha atención para no equivocarnos, no usar futuro simple en estos casos, ¿de acuerdo? Cuando llegaré a casa, tampoco. Esto es incorrecto. La forma correcta es cuando llegues. Bien, cuando terminaré la clase, terminará la clase, tampoco. No usamos futuro simple después de cuando. Bien, recuérdalo. Siempre subjuntivo. Cuando vaya, cuando termine, cuando esté, cuando quiera, cuando pueda, etc. ¿Ok? Y también muy importante, después en la acción principal debemos tener acciones que expresen futuro. Por ejemplo, voy a ir al banco, futuro, ¿verdad? Futuro perifrástico. No olvidaré, futuro simple. Podemos tener un imperativo también, una orden. Cuando vayas a Mazatlán, come mariscos. No te pierdas la película. No sé, llama a tu mamá, etc. Imperativos aquí, peticiones u órdenes. A veces, mucha atención aquí, usamos presente en lugar de futuro para expresar futuros muy cercanos, sobre todo cuando hablamos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando llegue a casa te llamo. Llamo está en presente, ¿sí? Porque expresa un futuro muy cercano. Entonces, es correcto. También podríamos decir, cuando llegue a casa te voy a llamar. Sí, también es posible. Cuando llegue a casa te llamaré, también es válido. Pero es muy frecuente escuchar aquí presente, un presente que significa futuro cercano, ¿ok? Entonces, escucha cómo lo dicen las personas que tienes cerca de ti para que tú también lo digas de esa manera, ¿ok? Esto es muy importante. Entonces, lo que aquí más importa es que después de cuando siempre tenemos subjuntivo cuando estamos expresando situaciones en el futuro. Bien, está fácil, pero sí hay que prestar mucha atención para no equivocarnos, ¿ok? Futuro simple aquí no. Muy bien, si tienes clara la explicación, vamos a practicar un poco, ¿de acuerdo? Recuerda, cuando más subjuntivo para acciones que están en el futuro. Puede ser futuro cercano o futuro más lejano, ¿ok? Mucha atención. Cuando para situaciones en el pasado,
no emplea subjuntivo. Para situaciones en el presente, tampoco. Solamente acciones que van a ocurrir en el futuro. ¿Ok? Vamos a practicar. 1. Tenemos cuando, espacio en blanco, el comer no ve televisión. ¿Qué ponemos aquí? Cuando el comer no ve televisión. Primero tenemos que fijarnos en la acción principal. No ve televisión, ¿qué es? Es un presente. Significa un hábito. Siempre que él hace esto, no hace esto, ¿ok? Un hábito, entonces, presente. ¿Necesitamos subjuntivo? No, no es futuro. Cuando come, él come, indicativo. Cuando come, no ve televisión, ¿ok? Un hábito es igual a cuando me baño, canto. ¿Bien? Perfecto. 2. Cuando yo salir del trabajo, voy a tu casa. Voy a tu casa, ¿ok? Esta es una acción en el presente, en el pasado, en el futuro. En el futuro, un futuro cercano, ¿verdad? Más tarde, en la noche, por ejemplo. Entonces aquí sí necesitamos subjuntivo. Cuando yo salir, subjuntivo es salga. Cuando salga del trabajo, voy a tu casa. ¿Bien? Recuerda que en este caso, como se trata de un futuro cercano, es posible usar un presente con valor de futuro cercano, futuro próximo. ¿Ok? Cuando salga del trabajo, voy a tu casa. También podemos decir, cuando salga del trabajo, voy a ir a tu casa. Sí, es posible. O iré a tu casa, también es posible. ¿Okay? Pero es muy frecuente escuchar con presente. Cuando salga del trabajo, voy a tu casa. Perfecto. Bien. Muy bien. Tercero, cuando tú ir a Italia, come mucho helado. Es una acción que no está pasando, que no está en el pasado, que está en el futuro, exactamente. Entonces, aquí necesitamos subjuntivo. Cuando ir, tú ir, subjuntivo, vayas. Muy bien. Cuando vayas a Italia, en algún momento en el futuro, no sabemos exactamente cuándo, ¿ok? Cuando vayas a Italia, come mucho helado. ¿Bien? Ok, perfecto. Cuarta. Cuando yo saber los resultados, te aviso. Cuando yo saber los resultados, te aviso. Ok. ¿Esta situación está en el presente? No, ¿verdad? En el pasado tampoco. Está en el futuro. Entonces, cuando necesitamos aquí subjuntivo. Yo saber, sepa. ¿Ok? Cuando sepa los resultados, te aviso, te voy a decir. Cuando yo sepa, cuando conozca los resultados. ¿Bien? Ahora no los conozco. Los voy a conocer en algún momento en el futuro. Bien. Última. Cuando yo tener problemas, tú me ayudaste. Atención. Presente, pasado o futuro. Bueno, tenemos que ver la oración principal es ayudaste. Es pasado. Entonces aquí no necesito subjuntivo. Entonces es una acción que ya terminó, está en el pasado. Cuando yo tener problemas, necesito un pasado indicativo. Cuando tuve, ¿ok? Tuve problemas. Tú me ayudaste. Bien. Atención, ¿eh? Entonces, recapitulando, necesitamos subjuntivo cuando las acciones son futuras. Por ejemplo, aquí, cuando salga, cuando vayas, cuando sepa. Son acciones futuras, por eso después de cuando necesito subjuntivo. ¿Ok? Aquí y aquí no es necesario porque aquí es una acción habitual en el presente, aquí es una acción terminada en el pasado. ¿Ok? Muy bien, está fácil, ¿verdad? Bueno, pues espero que haya quedado claro el tema. Continúa practicando. Recuerda que tienes una lista
de reproducción con más temas sobre el subjuntivo. Así que gracias por continuar viendo los videos y nos vemos pronto en otro. Hasta luego.